I think like if we've been recording, did lots of sessions, but I didn't think the stuff we did was outstandingly wonderful. Mick Jagger y Marianne Faithfull fueron en su día la pareja de oro de los años 60, iconos del rock, la rebeldía y el romanticismo, pero detrás de la fama y el glamour. Su historia de amor era cualquier cosa menos perfecta, y ahora, tras años de rumores y especulaciones, Jagger ha revelado por fin la devastadora verdad sobre lo que realmente ocurrió. ¿Qué ha revelado? Sigue viendo este video. Si te gusta Mick Jagger, comentemos 1 abajo, y 0 si no. Su relación era legendaria, Marianne, una belleza etérea con una voz que podía embrujar, y Mick, el rockstar definitivo, juntos, incendiaron el mundo, pero lo que parecía un cuento de hadas era, en realidad, una bomba de relojería. Los años 60 fueron salvajes, pero para Mick y Marianne los excesos tuvieron un precio. Su romance estuvo plagado de adicciones, traiciones y un intenso escrutinio mediático. La relación de Mick y Marianne. Seguro que ha oído la versión de cuento de hadas de su biografía, que describe cómo una adolescente Marianne Faithfull fue encontrada en una fiesta de los Rolling Stones en el corazón swinging de Londres en 1916. Además de tener unos rasgos delicados, una voz sobrecogedora y un carisma cautivador que cautivaba a todos los presentes, era etérea. Llegó a ser la inspiración de Jagger, su amante y la personificación del espíritu desafiante que caracterizaba la época. Sin embargo, tras las despreocupadas sonrisas y las brillantes portadas de las revistas se escondía una relación cargada de tensión, celos y guerra emocional. Discusiones agrias, luchas por el dominio y miedos profundamente arraigados fueron con frecuencia las fuerzas motrices de lo que parecían aventuras deslumbrantes. No se rumoreaba que sus batallas tuvieran lugar a puerta cerrada, más bien, cuando se producían, eran explosivas, públicas y legendarias, dejando a amigos y extraños sorprendidos por su imprevisibilidad. Pensemos en la histórica redada antidroga que tuvo lugar en 1967 en la finca de Keith Richards en Redlands. Esta polémica conmocionó a la prensa sensacionalista británica. La presencia de Marianne, que iba vestida únicamente con una alfombra de piel, se convirtió en un icono involuntario del estilo de vida hedonista de los Stones. Sin embargo, no se trató solo de una aterradora oportunidad fotográfica, sino del comienzo de su espiral descendente. La redada hizo que la vida de Marianne se desmoronara por completo. Las drogas no solo se utilizaron con fines recreativos, sino que también se convirtieron en una muleta para ella, un medio de adormecer el naufragio emocional que se había acumulado como resultado de su violenta relación con Jagger. La presencia de drogas, la traición y el abandono emocional contribuyeron al deterioro de su historia de amor. Marianne se sintió abandonada, utilizada y destrozada por el floreciente éxito de Mick, que no hizo más que echar sal en las heridas. Su ruptura no fue un asunto sencillo. Fue desagradable, amarga y sirvió de combustible para años de rabia que no se habían resuelto. Mucho después de haberse despedido definitivamente, las heridas causadas por su relación seguían siendo visibles tanto en su vida privada como en su imagen pública. Sin embargo, Mick no fue la última parte del desencuentro. Con el peso de los celos, la traición y la autodestrucción, la vida de Marianne era un campo de batalla, sembrado de escombros de amistades que se habían agriado, alianzas que se habían disuelto y sociedades que se habían desmoronado bajo su peso. Siempre estaba rodeada de dramas, que la perseguían como una sombra de oscuridad, dejando tras de sí heridas emocionales y vínculos destrozados. No es que su vida estuviera marcada por la tragedia, es que ésta definía su existencia. Un enfrentamiento con Aneta Pallenberg, la misteriosa e igualmente destructiva compañera de Keith Richards, se considera su altercado más notorio. En poco tiempo, lo que empezó como una cautivadora amistad entre dos mujeres desafiantes, ambas iconos, se fue deteriorando hasta convertirse en una feroz competición. Con el turbulento mundo de los Rolling Stones como telón de fondo, su relación era un violento cóctel de rivalidad, competencia y furia hirviente, todo ello con los Rolling Stones como telón de fondo. Piensa en esto, en el círculo íntimo de la banda, hay una competición entre dos damas que son a la vez glamurosas y de lengua afilada, compiten por la atención, la influencia y el dominio emocional. Su amistad se deterioró hasta convertirse en una lucha de poder fomentada por la paranoia que provocó la droga junto con las acusaciones susurradas. Había una palpable sensación de tensión en cada interacción, y cada mirada era un grito de guerra silencioso. Parecía como si el aire que les rodeaba estuviera cargado, como si una sola palabra incorrecta pudiera desencadenar una explosión, y así ocurría con frecuencia.
Los enfrentamientos entre ellos no eran conflictos privados que tuvieran lugar a puerta cerrada, sino espectáculos públicos que resumaban odio y odios. Las fiestas acababan en batallas a gritos, impulsadas por una mezcla de drogas, alcohol y resentimiento acumulado durante un tiempo. Marianne era vista por Anita tanto como una amenaza como un reflejo de sus propias inseguridades. Anita protegía con pasión su territorio dentro de la órbita de los Stones, y consideraba a Marianne exactamente eso. Marianne, por otro lado, estaba resentida por la habilidad de Anita para llamar la atención sin esfuerzo y tener un control manipulador sobre la banda. La competencia entre ellas era como un fuego que ardía lentamente, pero que de vez en cuando estallaba en un infierno que dejaba carbonizados a todos los que las rodeaban. Las dificultades que Marianne encontró en sus relaciones sentimentales no acabaron con Anita ni con el tumultuoso séquito de los Rolling Stones. La batalla de Marianne se extendió al núcleo de su propia familia, en particular con su madre, Eva von Secker-Massachur, una estricta baronesa austriaca cuyo comportamiento gélido y aristocrático chocaba brutalmente con el espíritu desafiante de Marianne. La relación con su madre era especialmente conflictiva. Imagínese la tensa situación. Ella era una niña de espíritu libre y desafiante que se negaba a aceptar el mundo pulido y regulado que su madre realmente valoraba. Era un conflicto entre generaciones, valores e identidades lo que caracterizaba su relación. La decisión que tomó Marianne de sumergirse en la subcultura bohemia de Londres no fue una mera huida, sino más bien una forma de desafío, un dedo corazón a las expectativas que la habían sofocado durante toda su juventud. El disgusto de Eva no era ambiguo. Siguió siendo una presencia persistente y ominosa en la vida de Marianne en todo momento. Críticas mordaces, distanciamiento emocional y una insatisfacción tácita que calaba más hondo de lo que las palabras podrían expresar. La discusión entre ellos no era del tipo que puede describirse como una pelea a gritos. Tenía una cualidad más fría y furtiva. La persistente sensación de que Marianne nunca era suficiente para los estrictos estándares de su aristocrática madre. La ausencia de afecto y la quietud que seguía a una discusión fueron factores que contribuyeron a esta condición. Se construyó un muro entre ellas, ladrillo a ladrillo, en el transcurso de muchos años de amargura, con solo fugaces intentos de reconciliación que cayeron bajo el peso de la ira no resuelta. Se creó este muro. A lo largo de la vida de Marianne se rompieron varias relaciones, y cada una de ellas dejó un impacto inolvidable en su espíritu. Las amistades se convertían en rivalidades. Las historias de amor se transformaban en resentimiento y los lazos familiares se resquebrajaban por la tensión de unas expectativas que no se cumplían. Era una dama atractiva y polarizadora a la vez. Tenía la capacidad de cautivar a la gente con su encanto, pero luego la ahuyentaba con el pandemonium que siempre le pisaba los talones. A su paso, dejó tras de sí un camino de corazones rotos, adversarios furiosos y la persistente cuestión de si Marianne Faithfull estaba o no destinada a destruir todas las conexiones que alguna vez estableció, o si no era simplemente un producto de la turbulenta cultura que la formó. La vida privada de Marianne Faithfull no se caracterizó únicamente por intentos esporádicos de superar obstáculos. La historia de su vida fue una constante zambullida en la oscuridad, con cada nuevo capítulo más desgarrador que el anterior. Imagine a una mujer que solía aparecer en la portada de Vogue, cuyo rostro era una representación de belleza etérea y encanto rebelde, pero que desde entonces se ha visto reducida a una versión disminuida de su antiguo yo. Antaño era el objeto de deseo de los ciudadanos de clase alta de Londres, pero al final se encontró sin hogar en las duras calles del Soho. Era como si se aferrara frenéticamente a la supervivencia en medio de los ecos de su antiguo estrellato. Su belleza empezaba a desvanecerse y su espíritu a desintegrarse. El hecho de que no pudiera conservar la custodia de su hijo Nicholas no solo fue un suceso terrible, sino también la máxima expresión de su decadencia. Los tribunales dictaminaron que su incapacidad no se debía a un único error, sino a una vida que estaba tan fuera de control que ni siquiera sus allegados podían negar el daño que se había producido. Imagínesela caminando por las calles poco iluminadas de la ciudad, aferrada a las reliquias de su vida antes glamurosa, y atormentada por los gritos del niño que ya no podía retener. Como resultado de su adicción y sus sentimientos de tristeza, la mujer que antes había cautivado al público con su inquietante voz era ahora completamente irreconocible para el resto del mundo. Los problemas que tuvo con la heroína no fueron breves luchas, sino crueles combates que la consumieron por completo. La medicación no solo reducía su dolor, sino que se convertía en su amo y, con cada inyección, la dominaba cada vez más. Las sobredosis que se acercaban peligrosamente a la muerte no eran infrecuentes. De hecho,
Prácticamente se esperaban. Parecía que la muerte esperaba ansiosa su momento para atacar. Sus visitas a centros de rehabilitación eran una breve promesa que se veía rápidamente frustrada por las recaídas, y entraba y salía de estos centros. Cada intento fallido solo servía para ahondar en el vacío que existía en su espíritu, y las paredes antisépticas de las clínicas de rehabilitación eran incapaces de contener el caos que se estaba produciendo en su interior. Por otra parte, la heroína era solo el indicio. Bajo las marcas de las huellas y la mirada vacía se escondían heridas más profundas, cicatrices psicológicas que habían sido cortadas por años de abuso emocional, desamor y autodestrucción. El sentimiento de autodesprecio se convirtió en su compañero habitual y la depresión la envolvió como una manta asfixiante. La hermosa imagen que antes adornaba las portadas de las revistas desapareció, y en su lugar quedó una mujer que luchaba no solo contra la adicción, sino también contra los fantasmas que ella misma se había creado. Sus regresos eran ilusiones frágiles, éxitos temporales, y se vieron eclipsados por la oscuridad que se negaba a dejarla marchar, aunque se esforzaba por volver a ser el centro de atención. Sus regresos eran victorias temporales. La ovación de sus devotos admiradores resonó en sus oídos, pero no fue suficiente para ahogar las voces de su pasado, las voces que le recordaban todas las oportunidades perdidas, todos los corazones rotos y todos los remordimientos que había tenido. Aunque sus logros eran espectaculares, se veían empañados por las sombras de los retos que había tenido que soportar. Todas y cada una de las canciones que cantaba eran un frágil tributo a una dama que había experimentado demasiado, perdido demasiado y herido profundamente. Cada letra era una frágil representación de su dolor. Una dicotomía. Su vida fue espectacular y terrible, hermosa y dañada al mismo tiempo. A pesar de todo lo sucedido, Marianne Faithfull siguió siendo una presencia espectral. Y su legado está inextricablemente ligado tanto a sus creaciones artísticas como a su sufrimiento. La historia de Marianne Faithfull no es solo una historia de destrucción, sino también de supervivencia, a pesar de los estragos causados. Su voz áspera y ahumada cargaba con el peso de cada pena y cada traición que había experimentado, y canalizaba su propio dolor en sus obras de arte, además de ser una confesión y una catarsis. Su música era también un monumento a la mujer que era una superviviente por debajo de todas las controversias. Sin embargo, las demoledoras confesiones de Mick Jagger desgarraron la última cortina y revelaron a una mujer cuya vida fue tan terrible como memorable. La tormenta, una fuerza natural que dejó tras de sí daños e inspiración a partes iguales, fue la fuente del esplendor presente. En un momento en que el mundo entero asimila los devastadores comentarios de Mick, el complicado y polémico legado de Marianne resuena con más fuerza que nunca. El relato de su vida sirve de oportuno recordatorio de que las leyendas no nacen de la perfección. Como resultado de las cicatrices que dejan tras de sí, son inmortalizados, se forjan en el fuego de la guerra, se esculpen en la lucha y, finalmente, se inmortalizan. Muy bien, sigue mirando porque su vida ha pasado por más de lo que puedas imaginar. Si sigues hasta aquí, no olvides apoyar a Mick Jagger dándole a me gusta y compartiendo este video. Primeros años. Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, nació en Dartford, Inglaterra, el 26 de julio de 1943, en el seno de una familia de clase media. Su madre, Eva Ansley Mary, cortaba el pelo. Su padre, Basil Fanshawe Jagger, popularizó el baloncesto en Gran Bretaña como instructor de educación física. Se esperaba que Mick siguiera el ejemplo de su padre en el atletismo y los estudios. Desde una edad temprana, la vida de Jagger parecía destinada a seguir un camino típico marcado por los valores de sus padres. Mick sentía una clara llamada en su interior. Le gustaba cantar para sí mismo y escuchar a diferentes artistas en la radio. Le encantaba su creciente pasión por la música, aunque estuviera lejos de los sueños de sus padres. Mick se unió al coro de su iglesia cuando surgió la oportunidad. El hecho de que sus padres fueran cristianos no le disuadió de cantar. Mick podía practicar su afición más a menudo como miembro de un coro. Mick conoció a Keith Richards en la escuela primaria de Wentworth en 1950, lo que cambió su vida. Los dos muchachos se hicieron amigos rápidamente, ya que a los dos les gustaba la música. Cuando la familia de Mick se trasladó a Wilmington, perdieron el contacto, lo que puso fin a su relación. A pesar de este contratiempo, Mick siguió destacando académicamente y se matriculó en la Dartford Grammar School, a pesar de que su curso no parecía cumplir las expectativas de su padre. El amor de Mick por la música nunca flaqueó mientras estudiaba y se preparaba para una carrera tradicional.
Mick se reencontró con Keith Richards en un andén de la estación de tren de Dartford en 1960. Otro caso de intervención del destino en la relación. Ambos adolescentes llevaban consigo grabaciones de sus músicos favoritos, lo que reavivó su vínculo y reforzó su deseo de convertirse en músicos. El reencuentro con los antiguos compañeros de Mick inició un nuevo capítulo en su vida. Mick Jagger y Keith Richards, que se convertirían en los Rolling Stones, se conocieron en la escuela primaria de Wentworth cuando eran niños. En ese momento empezaban a plantearse formar una banda. Las semillas de su famosa banda se plantaron años más tarde durante una reunión fortuita. Mick Jagger y Keith Richards se reencontraron en la estación de tren de Dartford en 1960. Ambos llevaban LPs de Chuck Berry, Muddy Waters y otros artistas que les gustaban. Como ambos amaban la música, pudieron volver a conectar y perseguir el brillo musical. Después de pasar más tiempo juntos, hablaron de sus objetivos e influencias artísticas. Mick ya había pensado en formar una banda, creó una banda de garaje con su amigo Dick Taylor y tocó temas de Chuck Berry. Durante estos primeros ensayos desarrollaron su estilo musical y sus objetivos. Eran los Blues Boys, y cada nota demostraba su amor por la música. Mick se enfrentó a un gran dilema a medida que sus sueños musicales se expandían. Estudió finanzas y contabilidad en la LSE con una beca del gobierno. Su familia esperaba que se dedicara a la política o a los medios de comunicación. El amor de Mick por la música era demasiado intenso para ignorarlo. Dejó los estudios para dedicarse a la música. Debido a este compromiso, Mick se mudó con Keith Richards y el aspirante a guitarrista Brian Jones. Brian quería formar una banda y comenzó los Rolling Stones. La convivencia permitió a Mick, Keith y Brian desarrollar y mejorar su sonido. Los primeros miembros de la banda eran el pianista Ian Stewart, el bajista Dick Taylor y el batería Tony Chapman. Sus primeras actuaciones eran básicas y utilizaban equipos prestados. Su talento y determinación brillaron a pesar de sus escasos medios. Inspirados por una canción de Muddy Waters, actuaron como Rolling Stones en el Marquee Club de Londres el 12 de julio de 1962. Esta actuación lanzó a los Rolling Stones. Los primeros días fueron difíciles pero emocionantes y llenos de posibilidades. A todos los miembros del grupo les encantaba la música y querían crear algo especial. Versionaban canciones de rhythm and blues, pero querían crear su propio sonido. Los Rolling Stones se formaron gracias a encuentros fortuitos, intereses mutuos y determinación. Mick Jagger, Keith Richards y sus compañeros de banda trabajaron duro desde sus comienzos en un garaje hasta su primera actuación en el Marquee Club, que les lanzó a la fama mundial. Salto a la fama. En sus comienzos, la banda se enfrentó a numerosos retos. A menudo tenían problemas de estabilidad financiera, y dependían de equipos prestados para sus actuaciones. A pesar de estas dificultades, su talento y pasión eran innegables. Los Rolling Stones se ganaron rápidamente una reputación por sus enérgicas actuaciones y su dedicación al género del rhythm and blues. Su éxito inicial se debió en gran medida a sus versiones de canciones de artistas como Chuck Berry y Bo Diddley, que calaron en el público y demostraron su destreza musical. A medida que fueron ganando reconocimiento, los miembros de la banda se dieron cuenta de la importancia de crear su propia música original. Su manager, Andrew Loog Oldham, desempeñó un papel importante en el impulso hacia este objetivo. Animó a Mick Jagger y Keith Richards a empezar a escribir sus propias canciones, reconociendo el potencial de una histórica asociación de compositores. Este estímulo llevó a la creación de su primer éxito original, The Last Time, que se convirtió en el tercer sencillo número 1 de la banda en el Reino Unido. El gran avance de los Rolling Stones llegó con el lanzamiento de I Can't Get No Satisfaction en 1965. Esta canción, con su inolvidable riff y su letra rebelde, catapultó a la banda a la fama internacional. Se convirtió en su primer número 1 en Estados Unidos y consolidó su estatus de icono del rock and roll. El éxito de Satisfaction marcó un punto de inflexión para la banda, permitiéndoles alejarse de las versiones y establecer su sonido e identidad únicos. La asociación entre Jagger y Richards demostró ser una de las más significativas de la historia de la música rock. Juntos compusieron numerosos éxitos que definieron el estilo de la banda e influyeron en innumerables músicos. Su habilidad para mezclar influencias del blues con la energía del rock and roll les diferenció de otras bandas de la época. Canciones como Get Off of My Club, 19th Nervous Breakdown y Tainted Black siguieron consolidando su éxito, cada una de ellas testimonio de la evolución de su sonido y de su innovador enfoque musical. A medida que crecía la popularidad de los Rolling Stones, también lo hacía su reputación de ir más allá de los límites y desafiar las convenciones.
Su música reflejaba a menudo los cambios sociales y culturales de los años 60, resonando en una generación que cuestionaba el statu quo. La imagen de la banda, caracterizada por su actitud rebelde y su estilo vanguardista, cimentó aún más su lugar en el panteón del rock and roll. El ascenso a la fama de los Rolling Stones no estuvo exento de dificultades, pero su determinación e innegable talento les ayudaron a salir adelante. Desde sus humildes comienzos en el Marquee Club hasta su gran éxito con Satisfaction, la trayectoria de la banda es un testimonio del poder de la música original y la fuerza de su asociación. Mick Jagger y Keith Richards, junto con sus compañeros de banda, crearon un legado que sigue inspirando e influyendo a músicos de todo el mundo. Conflictos internos. Los años 80 fueron una época turbulenta para los Rolling Stones, marcada por conflictos internos que amenazaron con acabar con la banda para siempre. El núcleo de estos conflictos residía en la tensa relación entre Mick Jagger y Keith Richards, dos de las figuras más emblemáticas de la música rock. Sus visiones divergentes sobre el futuro de la banda provocaron una serie de desacuerdos que culminaron en una disolución temporal. Durante este periodo, Mick Jagger decidió explorar una carrera en solitario. Quería afirmar su independencia artística y experimentar con diferentes estilos musicales. En 1985, Jagger publicó su primer álbum en solitario, Says the Boss. El álbum tuvo un éxito moderado, pero provocó un importante distanciamiento con Richards, que consideraba que Jagger estaba descuidando a la banda. La tensión entre ellos no hizo más que aumentar a medida que Jagger continuaba con sus proyectos en solitario. Keith Richards, que se sentía marginado y frustrado por las ambiciones en solitario de Jagger, respondió centrándose en su propia música. En 1988, Richards lanzó su álbum en solitario, Talk is Cheap, que fue bien recibido tanto por la crítica como por los fans. Este movimiento se consideró un desafío directo a Jagger y puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la banda. Los fans empezaron a temer que los Rolling Stones no volvieran a reunirse. A pesar de estos conflictos, el vínculo entre Jagger y Richards no se rompió del todo. Ambos acabaron dándose cuenta del impacto que su separación tuvo en la banda y en sus carreras. La constatación de que su mejor trabajo lo hacían juntos y el éxito comercial y artístico que habían logrado como equipo les llevó a reconsiderar sus caminos. En 1989, Jagger y Richards decidieron reconciliarse y trabajar en un nuevo álbum de los Rolling Stones. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su relación. Empezaron a colaborar más estrechamente, dejando de lado sus diferencias por el bien de la música. El resultado fue Steel Wheels, un álbum que no solo reafirmó su asociación, sino que revitalizó a la banda. Steel Wheels fue un éxito comercial y de crítica, y demostró que los Rolling Stones aún tenían mucho que ofrecer. Al lanzamiento de Steel Wheels siguió una gira mundial, la primera en 7 años. La gira Steel Wheels Urban Jungle fue una producción masiva, con elaborados montajes escénicos y una lista de temas que incluía tanto canciones nuevas como éxitos clásicos. La gira fue un éxito rotundo, atrayendo a grandes multitudes y recibiendo críticas muy favorables. Demostró que los Rolling Stones aún podían cautivar al público y actuar al más alto nivel. Este periodo de reconciliación y renovada colaboración fortaleció el vínculo entre Jagger y Richards. Habían capeado una tormenta de conflictos personales y profesionales y emergieron con una comprensión más profunda el uno del otro. El éxito de Steel Wheels y la gira posterior revitalizaron a la banda, preparando el terreno para el éxito continuado en las décadas siguientes. Los conflictos internos y las aventuras en solitario de los años 80 fueron un capítulo difícil en la historia de los Rolling Stones. Sin embargo, la reconciliación final entre Mick Jagger y Keith Richards puso de relieve la fuerza duradera de su asociación. Su capacidad para superar las diferencias y volver a trabajar juntos no solo salvó al grupo, sino que consolidó su legado como una de las mejores bandas de rock and roll de todos los tiempos. Las experiencias de los años 80 acabaron por reforzar su compromiso con la música y entre ellos, garantizando que los Rolling Stones seguirían dando caña durante muchos años. Escándalos y polémicas. El camino de los Rolling Stones hacia el estrellato del rock and roll no estuvo exento de escándalos y controversias. Entre los más notables se encuentran los incidentes relacionados con las drogas que rodearon a la banda, a menudo ocupando titulares y contribuyendo a su imagen rebelde. A continuación analizamos dos sucesos significativos, la redada antidroga de Redlands en 1967 y la detención en Warwick, Rhode Island, en 1973. En 1967, los Rolling Stones estaban en la cima de su fama y su estilo de vida reflejaba los excesos asociados a menudo con el rock and roll.
El 12 de febrero de 1967, Mick Jagger y Keith Richards se encontraron en el centro de un gran escándalo cuando la policía allanó la casa de Richards en Redlands, Sussex. La redada se produjo tras el aviso de un periódico sensacionalista que afirmaba que la casa se utilizaba para el consumo de drogas. Durante la redada, la policía encontró diversas sustancias, entre ellas anfetaminas y LSD. Jagger, Richards y su amigo, Robert Fraser, fueron detenidos y acusados de delitos relacionados con las drogas. El juicio posterior fue muy publicitado y se convirtió en un símbolo del enfrentamiento contracultural entre la juventud de los años 60 y la clase dirigente británica. Jagger y Richards se enfrentaban a la posibilidad de duras penas, y el juicio atrajo una gran atención mediática, pues muchos lo vieron como un intento de las autoridades de dar un escarmiento a la banda. Los fans de los Rolling Stones y varias figuras públicas se unieron en apoyo de Jagger y Richards, destacando la creencia generalizada de que los cargos eran exagerados. Jagger fue condenado a 3 meses de cárcel por posesión de anfetaminas, y Richards a 1 año por permitir que se fumara cannabis en su propiedad. Sin embargo, sus sentencias fueron rápidamente recurridas y quedaron en libertad bajo fianza. Finalmente, las sentencias fueron anuladas, y el incidente solo sirvió para mejorar la imagen de la banda como estrellas de rock rebeldes que se enfrentaban a la clase dirigente. Otro escándalo notable se produjo en 1973, cuando Mick Jagger y Keith Richards fueron detenidos en Warwick, Rhode Island. Esta vez, los cargos estaban relacionados con un altercado con un fotógrafo. Jagger y Richards fueron acusados de agredir al fotógrafo y obstruir a los agentes de policía. La detención provocó un frenesí mediático, ya que parecía confirmar la reputación de la banda de vivir al límite. El incidente comenzó cuando Jagger y Richards, junto con otros miembros de la banda, se enfrentaron a un grupo de fotógrafos a la salida de una fiesta. La situación no tardó en agravarse y desembocó en un enfrentamiento físico. Jagger y Richards fueron detenidos y acusados de agresión y obstrucción a la justicia. El juicio que siguió fue otro espectáculo, que atrajo la atención tanto de los aficionados como de los medios de comunicación. Aunque los cargos eran graves, el resultado fue relativamente indulgente. Tanto Jagger como Richards fueron multados y puestos en libertad, pero el incidente contribuyó a su infame imagen pública. Estos escándalos y controversias fueron significativos no solo por su impacto inmediato, sino también por la forma en que moldearon la percepción que el público tenía de los Rolling Stones. Los roces de la banda con la ley reforzaron su imagen de chicos malos por excelencia del rock and roll. Aunque las batallas legales y el escrutinio de los medios de comunicación fueron sin duda un reto, también contribuyeron a la mística de la banda y a su legado perdurable. A pesar de todo, Mick Jagger y Keith Richards se mantuvieron impertérritos en su viaje musical. Los escándalos, aunque controvertidos, subrayaron su rebeldía y resistencia, cualidades que han mantenido a los Rolling Stones en el candelero durante décadas. Relaciones turbulentas. La vida personal de Mick Jagger ha sido tan tumultuosa y publicitada como su carrera musical. Sus relaciones han estado a menudo marcadas por la polémica, y sus problemas matrimoniales y demandas de paternidad han ocupado frecuentemente los titulares. Dos aspectos clave de esta agitación son su sonado matrimonio y divorcio de Bianca Jagger y la demanda de paternidad de la modelo brasileña Luciana Jiménez. En 1971, Mick Jagger se casó con Bianca Pérez Mora Macías, actriz y miembro de la alta sociedad nicaragüense. Su boda fue un acontecimiento glamuroso, al que asistieron numerosas celebridades y personalidades de los medios de comunicación. Bianca Jagger se convirtió rápidamente en una figura prominente por derecho propio, conocida por su estilo, activismo y presencia en la alta sociedad. Sin embargo, su matrimonio no fue nada fácil. La relación de la pareja estuvo plagada de numerosas aventuras de Jagger y de las presiones de su vida pública. A lo largo de su matrimonio, a Jagger se le relacionó frecuentemente con otras mujeres, lo que dio lugar a constantes rumores y especulaciones. A pesar de estos problemas, la pareja permaneció unida durante varios años, y en 1971 tuvieron una hija, Jade Jagger. Sin embargo, las continuas infidelidades de Jagger acabaron pasándole factura. Bianca solicitó el divorcio en 1978, alegando el adulterio de Jagger como motivo de la ruptura. El divorcio fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, lo que contribuyó al drama público que rodeaba su relación. Las aventuras extramatrimoniales de Jagger no terminaron con su divorcio de Bianca. Siguió manteniendo numerosas relaciones, muchas de las cuales dieron lugar a nuevas polémicas.
Una de las más notables fue con la modelo brasileña Luciana Jiménez. En 1998, Jiménez dio a luz a un hijo, Lucas Maurice Morat Hacker. El nacimiento de Lucas dio lugar a una demanda de paternidad muy publicitada, ya que Jiménez afirmaba que Hacker era el padre. La demanda de paternidad se convirtió en un gran escándalo, con amplia cobertura mediática e interés público. Hacker negó inicialmente la paternidad, pero una prueba de ADN confirmó que era el padre de Lucas. La revelación dio lugar a un acuerdo y Hacker aceptó ayudar económicamente a su hijo. El incidente puso de manifiesto las complejidades de la vida personal de Hacker y sus continuos retos a la hora de gestionar sus relaciones y responsabilidades. A pesar de estos problemas, Hacker ha seguido involucrado en la vida de sus hijos. Tiene 8 hijos con 5 mujeres diferentes, y sus relaciones con ellos han sido generalmente positivas. Sin embargo, las batallas legales y el escrutinio público han agravado sin duda la agitación de su vida personal. Han pasado décadas, pero hay historias que nunca desaparecen. ¿Qué opinas de la confesión de Mick Jagger? ¿Debería el pasado permanecer enterrado o merece la verdad ser contada? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias jamás contadas de la industria musical.